En esta oportunidad queremos dar gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder compartir con ustedes un aspecto importante de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un hecho en la vida de Samuel, el profeta, quien nos va a enseñar un aspecto relevante en la vida cristiana. El Señor nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y en el versículo 1, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Creo que esta palabra culto está expresando que día a día nosotros somos para el Señor una alabanza. Somos para el Señor una expresión de adoración. Nuestra vida debe de ser una expresión de alabanza y de adoración al Señor. No solamente es el mito, no solamente es lo que es el culto en sí, el rito, sino que debe de ver una vida, un testimonio. Nuestros pasos en esta tierra se convierten para el Señor en una adoración, en un culto a Dios. No me estoy refiriendo únicamente al rito de llegar un día a la iglesia, entonar las alabanzas, entonar los cantos, adorarle al Señor juntamente con nuestros hermanos, nos predican, somos edificados, obviamente, y creo de que este rito es importantísimo, como el hecho de participar en la Santa Cena, como el hecho de participar en un bautismo en agua, como el hecho de participar en el lavamiento de pies, como muchos lo hacen, que aunque son un rito, pero que significan algo espiritual para nuestras vidas, el participar en la Santa Cena. Y eso creo de que tiene un significado en la vida. El apóstol Pablo inclusive manifiesta en Corintios que el hecho de participar en la cena del Señor es de alguna manera una enseñanza de la convivencia que nosotros tenemos en la iglesia con otros hermanos, y que esa convivencia debe de estar basada en el amor. Cuando hablamos del bautismo en agua, aunque es algo físico porque vamos a un río, vamos a una piscina, pero la enseñanza ahí es que de alguna manera estamos muriendo a las costumbres de este mundo y estamos renaciendo a una esperanza para adquirir un estilo de vida que nosotros lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Y cuando hablamos de presentar nuestras vidas en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto, esta palabra culto también tiene que ver con nuestra vida diaria. Yo les hablo y les digo a las personas con las que compartimos algunas conferencias, qué bonito se oye decir de alguien, esta persona es culto, porque esta palabra viene de cultura, y cuando hablamos de cultura estamos hablando de costumbres. Las costumbres van formando una cultura que hacen a la persona ser culto. Pero si yo digo, anoche fui al culto, pero durante el día yo no soy culto. Sí, voy al culto, voy al rito, pero en el día yo no soy culto. Ya se trata de mi vida diaria, mi forma de andar, mi forma de hablar, mi forma de conducirme en esta vida. Y es lo que precisamente quiere decirnos Romanos, que presentemos nuestra vida, que nuestra forma de hablar, que nuestra forma de actuar sea un culto para el Señor, sea una adoración al Señor, que pueda ser agradable ante los ojos de Dios mi forma de caminar, mi forma de hablar. Y la vida de Samuel expresa precisamente que él mismo era un sacrificio al Señor, santo, agradable a los ojos del Señor. Y esta historia la vemos en la vida de Samuel en el capítulo 16, primera de Samuel, capítulo 16. El rey Saúl había dejado de ser a los ojos de Dios una ofrenda agradable. Dios se había desagradado
de la vida de Saúl. Su vida, su actuar, su desobediencia, su altanería, su soberbia, había dejado de ser un culto agradable al Señor. Aun cuando él se presentaba o quiso presentarse ante Dios con becerros, con ovejas, pero su vida misma no era un culto agradable al Señor. Y el Señor tocó que reprenderlo, tocó que enviar al profeta Samuel para que fuera y le diera a Saúl la noticia de que ya era desechado. Y Dios le había ordenado a Samuel que se buscara en los hijos de Isaí un hijo, porque de ahí Dios se había provisto de un rey. Y esa era la voluntad de Dios para Israel. Pero eso definitivamente conmovió el corazón del profeta. Fíjense, conmovió el corazón del profeta. Y quizás tuvo muchas semanas en las cuales el profeta lloraba con relación a esta disposición de Dios. Muchas veces nuestros sentimientos se mezclan con la voluntad de Dios, y esto no es algo que agrada al corazón de Dios. De hecho, desagradó al corazón de Dios la actitud del profeta, y lo reprende en el versículo 16 y le dice: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? El Señor había visto que Saúl era un hombre que estaba ya desechado por su conducta. Y el profeta, ¿acaso no tenía el discernimiento para ver la condición en la que se encontraba Saúl? Y creo que muchas veces nuestros sentimientos se meten, se involucran en la voluntad de Dios. El Señor, a este nivel en el cual se encontraba Samuel, Dios tuvo que reprenderlo. Quizás en estos días nuestros sentimientos se estén entremetiendo en la voluntad de Dios. Pero hay que tomar decisiones, porque las decisiones son parte de hacerle al Señor precisamente un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En la vida va a haber que tomar decisiones, y estas decisiones van a estar basadas en la voluntad de Dios, en lo que a Dios le agrada. Y cuando se meten los sentimientos pasa lo que pasaba con el profeta Samuel. Quizás a saber desde cuándo Dios le había dicho a Samuel que fuese a buscar al próximo rey de Israel. Y él empezó a llorar, sus sentimientos empezaron a mezclarse. Y Dios le dice: mira, Samuel, tus sentimientos están frenando la voluntad de Dios. Y no solamente la voluntad de Dios en sí, sino el hecho de que el pueblo pudiese estar gobernando bajo las directrices de un hombre conforme al corazón de Dios. No solamente pudiéramos estar pensando en nosotros, en nuestros sentimientos, sino que podemos estar perjudicando a muchas vidas que se estarían beneficiando si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, principalmente nuestra familia. Quizás por meter nuestros sentimientos en hacer la voluntad de Dios, estamos dañando nuestra familia, la vida de la iglesia, si eres un pastor o si eres un líder. ¿Cuántas vidas vemos que los sentimientos, como aquel joven rico, que cuando el Señor Jesús lo llamó al ministerio, a pesar de que era un hombre justo, era un hombre piadoso, era un hombre recto y que guardaba los mandamientos de Dios, pero cuando Jesús lo llamó al ministerio, él puso su énfasis en un sentimiento hacia sus padres. Y no estamos hablando de no amarlos, estamos hablando de que la voluntad perfecta de Dios muchas veces está por encima de un amor terrenal. Ana, por ejemplo, es todo lo contrario. Ana puso sus sentimientos en el altar cuando fue a ofrecer a su único hijo Samuel de días de nacido, porque ella lo había prometido a Dios.
y lo fue a poner al altar y le dijo: Señor, aquel hijo por el cual oraba, el cual yo te lo prometí, te lo vengo a dejar al altar. Muchas veces los padres de familia no corrigen a los hijos, aun cuando es mandamiento de Dios, porque los sentimientos se meten. Y los sentimientos no agradan el corazón de Dios. Samuel, Dios le dice: ¿hasta cuándo llorarás? ¿Hasta cuándo vas a estar en contra de la voluntad de Dios o deteniendo la voluntad de Dios? Estas palabras obviamente hicieron reaccionar la vida del profeta. Y el Señor le sigue diciendo: llena tu cuerno de aceite. Y eso creo que esta es una figura muy importante para que nosotros podamos comprender cuál sería una clave que nos puede ayudar a hacer la voluntad de Dios, y es llenar nuestra vida del aceite de Dios. El aceite de Dios va a suavizar cualquier sentimiento que pueda haber en nuestra vida. Si no tenemos el aceite de Dios en nuestra vida, se nos va a hacer pesado el hacer la voluntad de Dios. Pero cuando está la unción de Dios, por eso es importante que nosotros comprendamos que para poder hacer la voluntad de Dios tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que desarrollar una vida devocional de lleno con Dios, para que nuestra vida se llene de ese aceite y Dios pueda fortalecernos, que el Señor pueda curar toda herida. Porque sin duda emocionalmente Samuel estaba herido con esa disposición de Dios. Su alma fue afectada. Y es ahí donde el aceite de Dios llega para sanar nuestro corazón, sanar nuestra vida. Tenemos que estar llenos de Dios para poder hacer su voluntad, porque su voluntad implica que nuestra alma tiene que estar puesta en el altar. También la unción del Espíritu Santo nos habla de la gracia de Dios para nuestras vidas. A veces nos toca que pasar circunstancias difíciles en la vida porque estamos en la voluntad de Dios. Y esas circunstancias muchas veces nos vienen a golpear, como en el caso de Pablo, que por hacer la voluntad de Dios fue llevado a la cárcel y ahí fue maltratado, fue humillado y fue azotado. En su humanidad él se sintió golpeado, obviamente, y físicamente, porque fue azotado. Su alma estaba en una situación como la que se encontraba el profeta Samuel. Pero Pablo y Silas, dice que empezaron a cantar himnos, empezaron a ministrar a Dios, empezaron a cantar alabanzas al Señor. Y dice que el aceite del Espíritu empezó a fluir en sus vidas. Y eso los llenaba de fortaleza y los llenaba de la bendición de Dios. El caso de José, cuando fue traicionado por sus hermanos, él pudo haber metido sus sentimientos. Él pudo haber pensado de una manera con él que Dios quizás lo había abandonado. E inclusive cuando vio a sus hermanos, pudo haberse llenado de ira, porque sus propios hermanos le dijeron: José va a darnos todo el pago que nosotros le hicimos. Pero José no mezcló sus sentimientos, porque llenó su vida del aceite de Dios, porque dice la Biblia: y Dios estaba con él. El aceite de Dios estaba en su vida. Y el profeta recibe la orden de Dios: llena tu cuerno de aceite, llena tu vida del aceite de Dios, y verás cómo Dios va a fortalecer tu vida para que avances en el cumplimiento del propósito de Dios y de la voluntad de Dios en tu vida. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén. Y creo que lo que precede, después que nosotros somos llenos del Espíritu Santo, a la obediencia, a una palabra de obediencia. El aceite Dios lo da para capacitarnos y poder obedecer la voluntad de Dios para nuestra vida. Ven, te enviaré a Isaí de Belén. Ahora, aquí hay algo bien importante que yo quisiera dejarles en su corazón. Cuando tenemos el Espíritu Santo
y estamos dispuestos a obedecer, el Señor nos da una dirección exacta. Dios no le estaba diciendo a Samuel, mira, ve ahí a Belén a buscar a alguien para ser el rey. Ay, Señor, pero ¿cuántos jóvenes hay en Belén? ¿Cuántos jóvenes hay en Éfrata? Hay muchos. Y muchos jóvenes prudentes. Y muchos jóvenes que aman a Dios. Pero la palabra fue específica. Ve a la casa de Isaí. Y cuando fue a la casa de Isaí, el espíritu fue específico, porque de los hijos que tenía Isaí, específicamente escogió a David. Y es que cuando la unción de Dios está en nuestra vida, tenemos la gracia para obedecer y tendremos la dirección del Espíritu Santo para que seamos específicos en hacer lo que Dios nos está mandando que hagamos. Ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel, y fíjense la respuesta que da Samuel, es una respuesta que revela la razón del por qué Dios estaba desechando, entre muchas cosas, la vida de Saúl. Y le dice el profeta, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Muchas veces nosotros tenemos la respuesta en la palabra que nosotros mismos estamos hablando o estamos pensando. Samuel estaba llorando por un hombre que había perdido la gracia de Dios en su vida, en su conducta. ¿Cómo es posible que un hombre no tuviera respeto por el profeta de Dios? Dios era lo que había discernido, era lo que había notado en la vida de este rey Saúl. Ya no tenía respeto por el culto a Dios. Era un hombre desobediente a Dios, a tal punto que estaba dispuesto a matar a un profeta. Y era cierto, Samuel tenía mucha razón. Si Saúl se hubiese enterado, hubiese matado al profeta, porque ya no hay escrúpulos. Y muchas veces, déjeme decirle que hay personas que con mucha facilidad ofenden y humillan a los pastores, a los evangelistas, a los hombres de Dios. Y esa vida, esa conducta desagrada el corazón de Dios. ¿Cómo una persona puede tener el agrado y la bendición de Dios si con mucha facilidad están dispuestos a desobedecer de una manera tremenda la vida de sus líderes, de una manera obsesiva, ir en contra de la autoridad y de hablar palabras contra los ungidos? Porque Samuel era un hombre de Dios. David es totalmente diferente, aunque es otra historia, pero quiero rescatar la actitud de David. Por eso fue un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando David pecó contra Betsabé y Urías heteo, Natán el profeta llegó a amonestarlo, pero la actitud del rey David fue totalmente diferente a la actitud que mostró Saúl, porque David estaba dispuesto a humillarse ante Dios, respetando la vida de los profetas. Y Natán por eso se acercó confiadamente a amonestar al rey, porque sabía que era un hombre manso y humilde para reconocer la amonestación. Si nosotros queremos hallar gracia delante de Dios, tenemos que humillarnos y respetar a los hombres de Dios. Siempre lo he dicho, aunque alguien esté en el parqueo, si alguien está siendo puesto por el pastor, es la autoridad de ese parqueo. Y no tenemos que ofenderlos y humillarlos porque nos está diciendo que nos parquemos en otro lugar. Y estas son las cosas pequeñas que muchas veces no nos dejan recibir la gracia de Dios para hacer la voluntad de Dios, porque no hay humildad. Y por eso fue que Saúl fue desechado.
Saúl era capaz, es más, estuvo capaz de matar a David cuando llegaba a ministrar con el arpa. Obviamente Saúl ya se había enterado de la noticia y David fue al palacio y su vida peligraba porque en cierta oportunidad este rey Saúl tomó una lanza. Quizás ya le chocaba escuchar a la presencia de Dios. Y es que es triste cuando hay personas que ya no tienen la vida de Dios en sus vidas, ya les molestan los coros, les molesta la alabanza. Entonces lo que hacen es traer la alabanza del mundo a la iglesia porque con ellas se sienten bien, porque es el mismo espíritu que los gobierna a ellos, como gobierna a estos músicos, entre comillas, cristianos, con ritmo únicamente. Pero David empezó a tocar con melodía, empezó a tocar con armonía y empezó a traer la presencia de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo nos exhorta a que cantemos los salmos para atraer la presencia de Dios y no la música que está entrando hoy en día a la iglesia imitando al mundo con sus ritmos. Sí, lo que pasa es que es para atraer los jóvenes. No necesitas atraer los jóvenes, necesitas la presencia de Dios para atraer a los jóvenes y que cuando estén en la iglesia reciban un espíritu de arrepentimiento por la misma presencia del Espíritu Santo que el Señor Jesús dijo que es el único que puede convencer al mundo de pecado y de juicio. La música que ha entrado a la iglesia, lejos de convencer al mundo de pecado, los está incitando porque los está llevando con un espíritu de sexualidad y con un espíritu de orgullo y de arrogancia de estos músicos, entre comillas. Sí, tienen un talento increíble. Bueno, de hecho, Luzbel, el creador de la música, los ha ungido con esa unción falsa y con ese talento falso, pero no agrada el corazón de Dios, porque si no entonamos los salmos del Espíritu, no atraeremos la presencia de Dios ni para nuestras vidas, ni para aquellos que nos están escuchando. Entonces a Saúl ya le chocaba escuchar esa música. Y saben que hay personas dentro de la iglesia que les choca oír cierta música, la música que agrada a Dios, la música que cambia la vida, porque ya no están conectados con el Espíritu de Dios. Entonces Saúl se molesta, se irrita, y cuando David está entonando la alabanza, quiso clavarlo con la lanza, pero Dios lo guardó y lo protegió, porque Dios guarda a aquellos que hacen su voluntad. Entonces Samuel dice: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió. Y creo que aquí está el punto principal de la enseñanza. Jehová respondió y le dijo: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. El Señor le dice: mira, ve y agarra un becerro de la manada y agradable a Dios. Pero no era solo el rito que Samuel iba a ir a hacer, sino que el hecho de obedecer, Samuel se estaba convirtiendo él mismo en el sacrificio. Porque si Saúl se hubiese enterado, ese corderito llamado Samuel hubiese muerto. Pero Samuel estaba dispuesto como el Cordero. Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida. En las decisiones de la vida diaria, nosotros demostramos que estamos dispuestos a ofrecer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Saben? Samuel aquí está presentando dos cultos. Un culto físico, que es el hecho de llevar el becerro, quemarlo, ofrecerlo, pero el otro culto es su vida misma
el hecho de obedecer, aún por encima del temor de que Saúl lo quería matar o lo hubiese matado. Y es obvio que Dios se agradó de ambos sacrificios. Dios se agradó, pero también se agradó de la obediencia tenaz de Samuel al presentarse. Y esto me recuerda la historia de Ana, me recuerda la historia de Esther, cuando estuvo dispuesta a presentarse al rey Asuero, y ella dijo, aunque muera, voy a presentarme, porque Esther, si no era llamada por parte del rey a presentarse al palacio, podía morir. Pero la ocasión lo ameritaba, ella tenía que ir a interceder y llevarle una palabra al rey que pudiera salvar la vida de sus hermanos. Y ella estaba dispuesta a obedecer aún por encima de su propia vida. Ella misma fue un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el verdadero culto a Dios. Hoy en día nadie quiere arriesgar nada por el evangelio. Nadie. El apóstol Pablo le dijeron, mira, si tú vas a Jerusalén a predicar, a enseñar, tu vida corre peligro. No importa, dice Pablo, mi vida es un sacrificio vivo. O sea, para Pablo no solamente era doctrina, Romanos 12 y versículo 1, sino su propia vida, su obediencia, su entrega, aún por encima de las amenazas que tenía en Jerusalén. Él se presentó y efectivamente fue encarcelado. Hoy es increíble, déjeme decirle que predicar hoy en muchas iglesias donde yo he estado realmente es un sacrificio. ¿En qué sentido? En que hay personas que ya no quieren oír la palabra. Tienen una actitud grosera y una actitud abusiva. Están ahí chateando, viendo el teléfono. Luego que compartes, te critican. Y a veces pareciera que no hay ánimo. Pero es ahí donde el Señor me habló a través de que somos un sacrificio. En el hecho de ir y dar un mensaje, aún por encima de las amenazas de muchas vidas, que se lo reflejan a uno con la mirada. Hay gente que está escuchando el mensaje, pero con una mirada amenazadora. Como Saúl, cuando recibió el mensaje del profeta. Puedo imaginarme las miradas amenazadoras contra el profeta. Hoy en día hay una apatía. Es más, hasta el propio Jesús enfrentó esa apatía de aquellas personas que rodeaban sus enseñanzas. Cuando Él dice, este pueblo oye pesadamente con sus oídos. Muchas veces Jesús fue criticado, muchas veces Jesús fue apedreado, muchas veces Jesús fue maltratado, humillado por los fariseos que no querían escuchar la palabra de Jesús en sus vidas. Va a tocar ser una ofrenda agradable al Señor. Quizás tú te has sentido desanimado de poder compartir la palabra, pero toca por muchas vidas que pueden haber en la iglesia, o quizás por pocas vidas que sí están escuchando, que sí desean oír la palabra de Dios, que sí recibirán la palabra para que sus vidas sean transformadas por amor a ellos. Tenemos que decir, Señor, estoy dispuesto como Samuel de llevar la palabra. Estoy dispuesto, Señor, a seguir estudiando tu palabra, tener una palabra en mis labios para poderla ir a compartir en las redes sociales, poderla compartir en la iglesia, poderla compartir donde me invitan e inclusive poderla compartir con mis amigos. Y si morimos, vamos a morir, Señor. Y si somos apedreados, está bien, Señor. Quizás hoy no son piedras físicas, pero son críticas. Crítica. Al nomás bajarte de la enseñanza del púlpito, ya empiezan las críticas. Ya empiezan las críticas. Creo que hay muchos Saúles en la iglesia, pero déjame decirte que tenemos que cumplir el propósito y el plan de Dios, de ir y predicar, de ir
y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos enseñó. Es un desafío maravilloso, pero que está encontrando mucha resistencia aún dentro de la misma iglesia. Déjeme decirle que el profeta Samuel, la resistencia la tuvo adentro del pueblo de Dios. Es más, Jeremías también. Jeremías en el capítulo 2, él da una expresión y quiero que me acompañe ahí, para que nos demos cuenta que el profeta también enfrentó la resistencia del pueblo cuando compartía la palabra del Señor. Y dice en Jeremías capítulo 2 y versículo 1, dice la palabra del Señor en Jeremías, en el capítulo 2 y en el versículo 1, dice el Señor y hace una pregunta el Señor allí al profeta, para que veamos cómo estaba la condición del pueblo de Dios precisamente en los días de Jeremías. Y el Señor le dice ahí al profeta que le diga así al pueblo. Dice: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? ¿Qué maldad encontraron en mí vuestros padres? Que se fueron, dice, tras lo vano y ellos se hicieron vanos. ¡Qué maldad! Y esto habla de la actitud del pueblo, porque no quería escuchar la palabra del profeta, y fue encarcelado, y fue sometido a cautiverio, y fue sometido a malos tratos. Pero el profeta se convirtió en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que fue su culto racional. Así que el Señor nos ayude y que podamos nosotros estar en la voluntad de Dios, y que nuestros sentimientos no se metan, que no nos llenemos de odio, que no nos llenemos de resentimiento, que no nos llenemos por un maltrato que hemos recibido, porque dice que somos un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y cuando se mete un sentimiento, cualquier sentimiento que sea, los sentimientos que se le metieron al profeta eran sentimientos: ay, qué pobrecito Samuel, qué pobrecito Saúl, pero pueden ser sentimientos de odio por estar nosotros siendo tratados mal. Pero Pablo dice, y Pedro, que no devolvamos mal por mal, sino que devolviendo bien por mal. ¿Por qué? Porque somos una ofrenda en sacrificio vivo, santo y agradable ante los ojos de Dios, que es vuestro culto racional. En ningún momento vemos que José se haya llenado de rencor con sus hermanos. En ningún momento vemos que Pablo se haya llenado de rencor por las personas que lo persiguieron y quizás lo apedrearon. En ningún momento vemos a Jesús lleno de rencor por todas las humillaciones que recibió de los fariseos, no, porque ellos fueron un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ese mensaje transformó vidas, transformó corazones. Así que en esta oportunidad, que Dios te bendiga y que el Señor siga hablando a través de esta enseñanza en tu vida. Que Dios te bendiga.